El machismo afecta tanto a hombres como a mujeres y por eso es importante que lo veamos como un sistema que nos está lastimando. La perspectiva de género es un enfoque que nos permite analizar las desigualdades que viven las mujeres desde que son niñas. La violencia, una vez que inicia, no se detiene y por eso es tan importante trabajar de manera conjunta. Gozona Podcast. Hola Oaxaca, sean todos bienvenidos a este podcast, ya lo sabes, esto es Gozona Podcast y hoy tengo el honor de recibir, por supuesto, a la secretaria de las Mujeres, Anaí Sarmiento. Un placer tenerte en casa y también vienes con la intención de darnos información que es de interés común para toda la audiencia. Bienvenida a tu casa. Muchísimas gracias por la recepción y por la oportunidad de exactamente platicar contigo para hacerle llegar a la ciudadanía de primera mano información muy importante sobre los trabajos que hacemos en la Secretaría de las Mujeres. Y es un trabajo de verdad que he estado siguiendo, he estado informándome, pero a la gente que precisamente nos puede ver el día de hoy, pues explicarles, ¿no? Hoy la visita de Anaí Sarmiento principalmente es para hablar de violencia de género, pero antes de entrar en materia y por supuesto de este programa que realmente es maravilloso, vamos a desmenuzarlo un poquito. Exactamente qué es la perspectiva de género, porque mucha gente, estoy seguro que lo ha escuchado, pero quizás no está muy claro todavía. ¿Qué es esto? Bueno, la perspectiva de género es un enfoque que nos permite analizar las desigualdades que viven las mujeres desde que son niñas. En ese sentido es muy importante que el Estado, el gobierno, considere este enfoque en la creación de políticas públicas para entonces ir resarciendo estas desigualdades que se viven. Ejemplo, las niñas desde pequeñas a veces no cuentan con la posibilidad de acudir a la escuela por el simple hecho de ser niñas, porque se piensa que se van a casar a temprana edad y entonces no hay por qué educarlas y formarlas. Ese es un ejemplo. Y la desigualdad se vive lamentablemente en todos los ámbitos de la vida social, económica, comunitaria, cultural, educativa, y por eso como dependencias, como entidades de la administración pública, tenemos que estar mirando desde nuestros ámbitos de competencia qué nos toca hacer a cada uno, qué le toca a salud, qué le toca a educación, qué le toca a la propia Secretaría de las Mujeres, para que en equipo podamos ir eliminando estas desigualdades y haciendo que las mujeres tengan una vida con derechos, y los derechos que son el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la igualdad, porque hoy por hoy tenemos una disparidad, por ejemplo, salarial entre hombres y mujeres, lo cual no debería existir. Por ejemplo, el trabajo de cuidados, que hoy se recae en las mujeres y no así en los hombres. Entonces, este enfoque de género, que además es transversal, y a la hora de decir transversal, quiere decir que todas las entidades del gobierno tenemos que estar mirando estas desigualdades para poder atenderlas de una manera idónea, efectiva, y eso, caminar a que las oaxaqueñas tengan una vida en la plenitud de todos sus derechos. Y justamente es esta integración entre entidades de gobierno que realmente pues la gente ve y observa, pero también hay algo muy importante, y es que no hay que dejar de lado que también como ciudadanos tenemos que participar. ¿Cómo podríamos integrarnos precisamente también sobre quiénes nos podemos recargar precisamente para poder estar, ¿no?, apoyando? ¿Cómo sería? Mira, el tema de la prevención de la violencia, de combatir actitudes machistas, misóginas, que permanecen en las comunidades, en nuestra vida cotidiana. Hemos escuchado decir que el peor enemigo de una mujer es otra mujer, o por ejemplo decir que tenemos la culpa cuando nos chiflan en la calle o cuando nos tocan en un transporte público. Bueno, lo que tenemos que entrar de manera colectiva, eso es una reflexión, de que las mujeres merecemos respeto por el simple hecho de ser mujeres, más allá de nuestra ropa, de nuestro trabajo, de nuestras conductas. Tenemos que recibir respeto por el simple hecho de ser una persona, de ahí, entrando por eso. Y tenemos que trabajar desde muy temprana edad con las niñas, con los niños, para ir eliminando estos pensamientos que socialmente generan pues desigualdades, y que la culpa de los actos de violencia recaigan sobre las mujeres. Siempre nos dicen que somos nosotras las que causamos el perjuicio, y no se responsabiliza así a quienes cometen los actos de violencia, que en muchos casos son hombres. Precisamente también hablando ya sobre algunas iniciativas de ley, ¿podremos decir que el Congreso del Estado también ha estado trabajando en ello?
Sí, contamos con leyes muy importantes. Dos bases de la Secretaría de las Mujeres y del Gobierno del Estado de Oaxaca son la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres y la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia. Estas son las bases sustantivas de nuestro actuar. Y a la par de esto se han venido generando reformas que nos permiten tener una mayor cobertura e integralidad de derechos. Por ejemplo, hoy tenemos el derecho a la interrupción del embarazo, que era un derecho que históricamente le fue negado a las mujeres, o por ejemplo tenemos el tema de la legislación de violencia vicaria, que nos señala una forma de violencia que estaba invisibilizada cuando los papás a través de los hijos buscan dañar a las mujeres o a las exesposas o exparejas. Igualmente tenemos pues toda una normativa que nos permite a nosotros tener paridad. Recordemos que en Oaxaca somos el primer gobierno paritario en la historia y que estamos caminando a que esa paridad sea efectiva también en los municipios, de sistemas normativos, de partidos políticos. Entonces tenemos un andamiaje jurídico que nos permite avanzar en el ejercicio de los derechos de las mujeres. Y creo que también se nota, y es que avanzar, ¿no? Precisamente en conjunto para poder erradicar la violencia, sobre todo de las mujeres, porque cualquier tipo de violencia, ¿estás de acuerdo?, que se tiene que erradicar, es precisamente de lo que nos vienes a hablar, de Brigada Violeta. Y, por supuesto, para entenderla mejor y para poder identificarla, ¿no?, porque es importante decirle a la audiencia cómo reconocer estos tipos de violencia, en específico a las mujeres. Claro, pues desde la Secretaría de las Mujeres tenemos muchos compromisos y uno de ellos es el que nos ha instruido nuestro señor gobernador, el ingeniero Salomón Jara Cruz, de poner en el centro de la atención a las mujeres y especialmente garantizar una vida libre de violencia. Para que eso suceda, ¿qué tenemos que hacer? De entrada, reconocer diferentes formas de violencia que están invisibles, que están normalizadas. Y aquí podemos encontrar que una de las tareas centrales de la brigada, pues es brindarnos información sobre cómo se configuran estos tipos de violencia. Tenemos la violencia psicológica, la violencia física, la violencia sexual, la violencia digital en esta era que las juventudes están inmersas en redes sociales y es importante hablar de la violencia digital. Y partimos de un hecho de que 7 de cada 10 mujeres de 15 años o más en la entidad han tenido algún suceso de violencia. Entonces, nosotras tenemos la responsabilidad, y la hemos asumido en la Secretaría de las Mujeres, de salir al territorio, de salir casa por casa a recorrer los municipios para brindar esta información que muchas veces se desconoce en los hogares y para ayudar a reflexionar de que esto no es normal y de que tenemos que hacer frente común, instituciones, municipios, sociedad en general, familia, hermanos, padres, para ir reconociendo, pero sobre todo para combatir la violencia de género. Y en ese sentido, la brigada pues también brinda información sobre los servicios de atención y de prevención que desde el gobierno del estado tenemos. Y es importante también investigar del tema. Son puntos de verdad que muy interesantes. Reconocer la violencia creo que también es tarea en conjunta, como bien lo decías. Pero me nace una duda, y es que ¿cómo nace precisamente Brigada Violeta? ¿Qué los inspira? Mira, Brigada Violeta nace justamente con la necesidad de brindar información de primera mano. Por eso creamos un equipo multidisciplinario, porque quienes hemos trabajado durante años el acompañamiento, la atención de la violencia, sabemos que tiene que ser integral. Por eso es que a través de un grupo de abogadas, de psicólogas, de trabajadoras sociales, incluso de antropólogos, estamos yendo a territorio a brindar esta información, porque nos hemos encontrado cuando atendemos a las mujeres en el CEATI, que es nuestro centro de atención, que muchas mujeres nos dicen, es que no sabíamos que existía este lugar, es que sé que vivo violencia desde hace muchos años, pero no sabía dónde acudir, es que sabía que estaba algo mal, pero me daba miedo, me daba vergüenza compartirlo. Entonces, la intención de este proyecto, de este programa, es entablar un diálogo con las mujeres, con la ciudadanía, en su hogar, en su espacio, y poder escucharlas y orientarlas principalmente. Todas conocemos a una amiga, a una hermana, a una sobrina, a alguna compañera de trabajo, a alguna comadre que está pasando por alguna situación de violencia, y es importante que las mujeres sepamos a dónde podemos acudir en caso de que alguien más necesite ayuda o nosotras mismas necesitemos esa ayuda. Entonces, esto surge con la necesidad
necesidad de informar de primera mano, de tener información veraz, pero además de contar con un equipo de especialistas que puedan acudir a los domicilios e incluso canalizar, porque uno de nuestros objetivos es canalizar, es decir, si alguien nos platica que sabe de una situación que está atravesando alguna niña, levantamos información para poder canalizarla, para poder invitar a la institución que es responsable o si no somos nosotras y dar atención, empezar a dar una atención oportuna para que esos casos de violencia no se agraven. Porque hay algo muy importante que decirle a la ciudadanía, que es que la violencia escala. La violencia una vez que inicia no se detiene y por eso es tan importante trabajar de manera conjunta. Por un lado en la prevención, en la educación, como ya lo había señalado, pero también en la atención y ese es nuestro objetivo en la brigada, prevenir y atender. ¿Cómo llegar también a sensibilizar a la sociedad precisamente? Y me refiero ya como a estrategias para emplear, a erradicar este tipo de violencia. ¿Qué más hacer tanto la Secretaría para poder implementar estas estrategias? Nosotros desde la Secretaría vamos a lanzar una serie de campañas informativas, pero además de sensibilización, porque hoy por hoy las redes sociales nos brindan información de primera mano, muy rápida, pero los contenidos que se están generando en estos espacios tienden a ser violentos, tienden a ser misóginos, tienden a reforzar el machismo que ya existe y creo que como adultos encargados muchas veces de la crianza, del cuidado, de la educación de las niñas, de los niños y de los adolescentes, tenemos que poner mucho cuidado en qué mensajes están llegando a estas juventudes. Pensar cómo podemos a través de información, de platicar, de conversar, de generar entornos seguros, pues inhibir estas prácticas y eliminarlas, porque lo cierto es que todo empieza por la educación. En contenidos que precisamente pueden llegar como la música, con contenidos que promueven e incluso normalizan la violencia de género. ¿Cómo podemos también nosotros, tanto como jóvenes, como papás, poder pues tener, ¿no? Alguna estrategia para que esto no llegue precisamente a expandirse o llegue también a los menores? Porque precisamente la música es accesible a todos y llega a los menores, a grandes, a chicos. ¿Cuál es este secreto para que no llegue? Pues aquí la clave creo que es la prevención. O sea, prevenir, estar en constante comunicación con las niñas y con los niños y explicarles por qué esto genera condiciones de violencia. Hay una antropóloga que se llama Laura Rita Segato que nos habla de la pedagogía de la crueldad y dice que entonces a través de muchos mecanismos, pongamos de ejemplo la música, vamos aprendiendo a que la violencia es parte de la vida cotidiana y entonces dejamos de verla como algo raro, como algo que no debería suceder y vamos por la vida pensando que es normal. Y entonces esto genera a su vez que perdamos empatía y entonces cuando vemos a alguien en una situación de sufrimiento o en una situación de violencia perdemos completamente la posibilidad de ser empático y de reaccionar ante esa situación. Entonces tenemos que trabajar mucho en la prevención, me parece que esa es la clave y de entender que afecta las conductas y afecta psicológicamente también a las niñas y a los niños un mensaje repetido de violencia. Entonces es importante también nosotros poner atención en qué contenido consumimos y qué contenido compartimos, porque en un mundo digital, ¿no? Digamos que todo está en nuestras manos, pero ya entrando en materia sobre Brigada Violeta, precisamente me llama la atención que está integrado por profesionales. Sí. ¿Nos puedes explicar precisamente cómo es este proceso de selección, ¿no? ¿Cómo podemos también identificar, ¿no? a las chicas que van a estar en territorio? Nuestras compañeras de la Brigada Violeta tienen una característica muy especial porque son mujeres jóvenes, mujeres profesionistas muy entusiastas y muy comprometidas con los temas de género, de prevención de la violencia. Ellas hacen parte del programa de Mi Primera Chamba y eso ha sido muy valioso porque nuevamente vemos la apuesta del gobernador por las juventudes y en este caso por las profesionistas que acaban de egresar. Nosotras hemos articulado con ellas este programa
programa porque son mujeres que están ya con toda la sensibilidad, con toda esta perspectiva incorporada de la que hablábamos, y entonces van a salir, como les mencionaba, son psicólogas, abogadas, trabajadoras sociales que van a estar en los domicilios acompañando pues la información que les demos. ¿Cómo van nuestras compañeras de la brigada? Aquí creo que se puede ver un poquito, van con una gorra, con un chaleco morado que dice Brigada Violeta, con un gafete que trae su nombre y que las identifica en su profesión, ya sean abogadas, psicólogas, y también van con un cuadernillo de información, también con este volante. Entonces ustedes las van a poder ubicar porque van en grupo, son 10 compañeras las que caminan por brigada, van a estar tocando casa por casa, se van a presentar como parte de la Secretaría de las Mujeres y van a explicar posteriormente en qué consiste este programa que estamos acercando a todas las mujeres. Entonces es importante también que aprendamos a identificar gorra, chaleco, identificación y por supuesto obviamente van a ir en grupo para que también abran precisamente la puerta de su casa y puedan recibir esta capacitación y este apoyo Brigada Violeta les brinda. También otro aspecto muy importante que me llama la atención es precisamente la capacitación y los materiales informativos que se puedan utilizar. ¿Nos puedes comentar un poquito de eso? Justamente vamos a llevar un cuadernillo donde viene la información no solamente de la Secretaría de las Mujeres, como les platicamos, es un trabajo interinstitucional el tema de la prevención y la atención de la violencia, entonces vienen otros espacios como salud, como DIF, como SEJUM, como Fiscalía, es decir, ahí vamos a tener información de todas las dependencias que tienen esta obligación de ayudar a las mujeres, de acompañar a las mujeres y van a poder revisar los servicios que tienen, los horarios de atención, las direcciones y también vamos a llevarles que particularmente es de la Secretaría, donde van a encontrar información del Centro Estatal de Atención a Víctimas de Violencia de Género, sus hijas y sus hijos, que es el CEATI, que es el que nosotros tenemos a cargo y además vamos a estar invitando a las vecinas y a los vecinos que así lo decidan a integrarse a capacitaciones, a formar grupos para que nosotras vayamos desde la Secretaría de las Mujeres a platicarles más a fondo sobre el tema de la violencia, el tema de la prevención, que es importantísima y que necesitamos hacer en equipo sí o sí. ¿Qué municipios ya visitó y también qué actividades se realizan en ellos? Justamente arrancamos en el municipio de Santa Lucía del Camino, ahí dimos el banderazo de salida de la Brigada Violeta, lo presentamos. Santa Lucía del Camino forma parte de estos 40 municipios que tienen una alerta de violencia de género y nos ha sido muy valiosa la colaboración del presidente municipal que cuando vio el proyecto dijo yo me sumo y creo que es estas alianzas que tenemos que estar haciendo con los municipios. En este municipio en particular tenemos una estrategia para saber qué casos se van a quedar en atención del municipio y qué casos van a pasar a atención de las diferentes instituciones. Vamos a estar recorriendo todo este fin de semana y vamos a estar haciendo la visita a otros municipios conurbados, Jojocotlán, Oaxaca de Juárez, San Jacinto Amilpa, San Agustín Yatareni, que conforman una entidad de 22 municipios conurbados que además son parte de una estrategia más amplia que se llama Oaxaca Segura, que se lidera también desde el gobierno del estado de Oaxaca. ¿Qué panorama pinta para Brigada Violeta de expandirse más todavía? Pues nuestra apuesta es llegar a todas las regiones del estado, con todas las mujeres oaxaqueñas. Solo vamos a ir haciéndolo paso por paso. Esta primera etapa es en esta zona metropolitana, donde nos interesa llegar y ver cómo responde también la ciudadanía para mejorar nuestro programa. Y posteriormente vamos a ir aterrizando en las diferentes regiones del estado. Vamos a tener una estrategia específica en cada región, porque hay que atender a las diferencias culturales de los pueblos. Entonces vamos a estar haciendo este trabajo de manera paulatina y sí vamos a estar haciendo presencia en todas las regiones de Oaxaca. Como hombre es preciso también tener en cuenta, te lo comentaba fuera, que precisamente yo sentía que esto es en conjunto, no es reiterarle a la audiencia que no es una batalla de entre hombres contra mujeres, al contrario, es estar unidos precisamente por buscar un bien común, que esta es la erradicación de la violencia, ¿no?, en las mujeres.
Pero, ¿qué papel jugamos nosotros los hombres? Porque es importante también tenerlo en cuenta y también, pues, además de tenerlo en cuenta, ¿cómo aportar? Que eso sería lo realmente valioso. Justamente creo que es una reflexión muy valiosa que no hemos hecho y que es buen momento para compartirla. Esta erradicación de la violencia, su eliminación, es un trabajo en conjunto entre hombres y mujeres. Aquí no se trata de una guerra entre géneros, es reconocer que hay desigualdades entre hombres y mujeres, porque eso es algo cierto, que hay violencia de hombres hacia mujeres y que hay que hacer un trabajo en equipo para que esto se elimine, reconociendo que el machismo, por ejemplo, afecta a hombres y a mujeres, no solamente a las mujeres. Si bien es cierto, las mujeres son sujeto de violencia física, sexual, económica, los hombres también son sujetos de violencia porque es como una camisa de fuerza que les dice que no pueden llorar, que les dice que no pueden ser sensibles, que les dicen que no pueden ser empáticos, que hace un llamamiento constante a la violencia, a una masculinidad violenta y no les permite de pronto tener otras formas de expresión y de socialización. Ejemplo, si abrazan a los amigos ya están dudando de su orientación sexual. Entonces, el machismo afecta tanto a hombres como a mujeres y por eso es importante que lo veamos como un sistema que nos está lastimando a hombres y a mujeres. Entonces, me parece importante que lo platiquemos, que lo conversemos, porque finalmente las relaciones de pareja, que son las relaciones en las que tenemos un 46% de violencia, es estas relaciones que tenemos que ir cambiando y para eso es importante que hablemos hombres y mujeres. Por supuesto, también los hombres, ¿cómo podemos integrarnos o apoyar precisamente a la Brigada Violeta? ¿Cómo podemos ser parte? Pues mira, en este momento tenemos a un compañero que ha decidido formar parte de la brigada, lo cual nos llena de gusto y entusiasmo. Y creo que desde los hogares, abriéndole la puerta a la brigada, escuchando la información que tienen las compañeras, no juzgando así el trabajo que se hace, más bien viendo cómo podemos colaborar, educando en el respeto, en la igualdad, respetando la autonomía de las mujeres, reconociendo que somos personas con derechos y cuando tenemos relaciones afectivas respetando siempre la autonomía de nuestra pareja, evitando los celos y cuestionando y reformulando nuestras maneras de ser, en este caso de ser nuevos sujetos de la masculinidad. Precisamente estábamos hablando de violencia, pero hay un tipo de violencia que me parece importante que la audiencia conozca y es precisamente sobre la violencia en el ámbito familiar. ¿Cómo reconocerla, cómo erradicarla y cómo prevenirla? Claro, la violencia la violencia familiar o en el ámbito familiar es muy compleja porque atiende a varias composiciones de edad y de género, ¿no? Es decir, una violencia está conformada generalmente por papá, mamá, abuelos. En Oaxaca tenemos familias extendidas y en esos espacios se pueden dar violencia entre los cónyuges, entre los padres, pero también se puede dar violencia entre niños, entre adolescentes, entre primos. Es un ámbito complicado, sin embargo hay que reconocer que en el ámbito familiar existe violencia de género y eso sí hay que reconocerlo cuando nos dicen que las mujeres esto no debemos ir a la escuela, que no nos vistamos así, cuando el abuelo tiene preferidos a los nietos que a las nietas, ahí estamos viendo relaciones de desigualdad y de violencia, pero también existe, y esto es muy lamentable, la violencia sexual dentro del ámbito familiar y esta está procurada principalmente por los primos dentro de las familias. Entonces, nuestra apuesta es ayudar a visibilizar este problema que es muy grave, pero además poder ir construyendo relaciones sanas y basadas en el respeto entre las parejas, porque son la base muchas veces de los entornos familiares, pero también entre todos los integrantes de la familia. Por supuesto, y creo que la Secretaría de las Mujeres, a mi percepción, ha hecho un gran trabajo. Tener este programa de Brigada Violeta también habla sobre el compromiso que tienen con las mujeres, pero a futuro, ya hablando precisamente de la Secretaría, ¿cuál cree que sean los grandes retos que presenta la Secretaría?
Bueno, son muchos. Por un lado, tenemos dos grandes tareas en la Secretaría. La primera es transversalizar la perspectiva de género de lo que hablábamos al principio, es decir, que toda la administración pública se ponga los lentes violeta, así le decimos, es decir, que vea estas desigualdades y cómo atenderlas desde sus espacios. Y por el otro, pues es la prevención y la atención de la violencia. Pero además de eso es algo muy importante, es un trabajo en conjunto. Hoy por hoy existe un centro de reeducación estatal para hombres, que es un espacio en el que los hombres van y reflexionan sobre su forma de ser violenta, sobre los actos que hayan cometido en algún momento de violencia contra las mujeres o contra alguien más, y esto les permite pues ir cambiando y transformando sus conductas. Y me parece que ahí está la clave, en que podamos ir repensando nuestras relaciones y que los hombres también le entren a ser parte de la solución, porque los presupuestos nunca van a alcanzar para atender a todas las víctimas de violencia. Por eso necesitamos prevenirlas, eliminarlas y erradicarlas. Y eso es un trabajo en conjunto, es una tarea de todas y de todos, de la sociedad, de las familias, del sector empresarial, de las escuelas, del gobierno. Entonces aquí tenemos que entrar sí o sí todas las instancias y sectores de la vida pública para que podamos ir transformando. La verdad es que esta plática, además de ser muy rica en información, pues también ha sido muy amena gracias a tu sencillez, pero ya se nos está acabando el tiempo, desgraciadamente, porque a nosotros nos gustaría seguir hablando más del tema. Pero antes de finalizar precisamente, quiero hacer una dinámica contigo. De acuerdo. Y pues ver, ¿no? También cómo relacionas estas palabras que te voy a decir. De acuerdo. Van a ser 4 palabras y tú me vas a contestar con la primera que se te venga a la mente. De acuerdo. ¿Te parece perfecto? Comenzamos. Violencia de género. Inadmisible. Secretaría de las Mujeres. Trabajo de territorio. Brigada Violeta. Atención y canalización oportuna. Mujeres oaxaqueñas. Aguerridas, fuertes y valientes. Pues muchas gracias, pero antes de irnos precisamente quiero que te dirijas a los chavos y chavas que nos están viendo, algún mensaje que quieras darles a todos ellos y también decirles a las mujeres oaxaqueñas cómo podemos acercarnos a la Secretaría de la Mujer. Pues decirle a todas las jóvenes y los jóvenes que la Secretaría de las Mujeres es un espacio de puertas abiertas, que estamos en las redes sociales, que si viven o reconocen alguna situación de violencia, no duden en acudir, que hay un equipo de especialistas que siempre les va a poder brindar la mano, que nos inviten también a sus escuelas a dar capacitaciones, eso nos encanta y nos gusta mucho platicar con todas y todos ustedes. Y a las mujeres oaxaqueñas recordarles que esta es una secretaría para y por las mujeres y que ahora somos una secretaría de territorio. Esperemos que nos puedan recibir en sus hogares a través de la Brigada Violeta y que siempre estamos para servirles y atenderlas. Agradecerte profundamente que te hayas dado el tiempo de estar conmigo en esta charla y por supuesto agradecerte, estuvo conmigo la secretaria de las Mujeres, Anaí Sarmiento. Te agradezco profundamente el tiempo. Muchísimas gracias y pues esperemos que no sea la última vez. Y no lo será. También agradecerte a ti por el favor de tu atención. Yo soy Alejandro Feria. Nos vemos en el siguiente capítulo.